sabe de qué hablo. Seguramente ha tenido alguno en su vida. Bienvenidos a La Otra Aventura, un espacio dedicado al mundo de los libros. El escritor francés Donatien Alphonse François, mejor conocido como Marqués de Sade, escribió lo siguiente: en el amor, todas las cumbres son borrascosas. Usted lo sabe. El amor, ese Dios de los sentimientos, es capaz de transformarnos. Algo hay en nosotros que solo aparece y se expande cuando es para alguien más. Cuando el objeto del deseo parece tener nombre y cuerpo. La tragedia clásica de Shakespeare, Romeo y Julieta, escrita durante los años de 1595 y 1596, selló con tinta y fuego la literatura universal, apuntando a una herida siempre abierta. Escuche usted, dos casas semejantes en grandeza, en la Verona de nuestro escenario, de antiguos pleitos urden nuevas riñas, y con sangre civil manchan sus manos. De la entraña fatal de estos rivales cobran vida marcada por los astros. Dos amantes, su triste desventura y muerte enterrarán viejos agravios. Este es el prólogo a la apertura coral de la gran historia de amor prohibido en la versión de Joseph Maria Romain, que es una muy buena traducción. Y podría decirse que en cuanto apareció tal cosa como el amor, apareció también su cárcel, tanto en la historia de la literatura como en la historia misma de la humanidad. Hoy hablaremos de amores prohibidos. Sí, esos que usted probablemente está recordando en este momento. Historias de amor asediado desde todos los frentes: la familia, la religión, la sociedad, el gobierno. Todos conspiran contra quienes creen en el amor como una lámpara de inagotable aceite. Así lo escribió ¿quién? Ni más ni menos que el poeta mexicano Jaime Sabines. Quédese aquí con nosotros. Nos guiarán la heroína trágica de Gustave Flaubert, Madame Bovary, y una de sus mejores lecturas, La orgía perpetua de Mario Vargas Llosa. Iremos tras los pasos de García Lorca, perseguido sin clemencia por la falange española. Hablaremos de la autobiografía clandestina de Salvador Novo y del final aciago de una mujer paradigmática de la cultura en México, Antonieta Rivas Mercado. Shakespeare. Yo utilizo esta edición de las tragedias desde bolsillo. Tiene una ventaja: son diversas traducciones muy bien hechas. Como toda la semana, les recuerdo que fue Adolfo Bioy Casares quien escribió que leer era la otra aventura y que la primera era probablemente esta, la vida misma. Estamos pues en la otra aventura y en los amores prohibidos. De pronto le pareció como si unos globos color fuego estallasen en el aire a manera de balas fulminantes que se aplastasen y empezaran a girar para fundirse en la nieve, entre las ramas de los árboles. En el centro de cada uno de ellos veía la cara de Rodolphe. Se multiplicaban y se acercaban, entraban en ella. Luego todo desapareció. Reconoció las luces de las casas brillando a lo lejos en la niebla. Acaba usted de escuchar un fragmento del capítulo 8 de la tercera y última parte de Madame Bovary. Si usted no conoce la historia, tal vez el fragmento no le diga demasiado. Por el contrario, si usted, como millones de personas desde su publicación en el año de 1856, llegó a las páginas finales de la obra maestra de Gustave Flaubert, habrá recordado la corta y sufrida existencia de Emma Bovary. La influencia que esta novela ha tenido en la literatura y en el lenguaje es a tal grado definitiva que el síndrome crónico de soñar con un destino más satisfactorio lleva por nombre bovarismo. Es decir, cuando usted se tope con una persona insatisfecha a la que nada le da gusto, puede decirle que es un bovarista o que padece bovarismo. Los sueños de amor prohibido en el corazón ingenuo de Emma Bovary la convirtieron en la heroína trágica de la literatura. El espantoso sabor a tinta que siente la protagonista en las últimas páginas de la novela es la potente metáfora que une la muerte a la evasión del mundo mediante la literatura. Escuche usted,
Les seuls moyens de supporter l'existence, c'est de s'étourdir dans la littérature comme dans orgie perpétuelle. Traduzco. El único modo de soportar la existencia es entregarse sin reservas a la literatura como si fuera una orgía perpetua. Es la frase de la escritora francesa Marie-Sophie Leroyer de Saint-Épi que Mario Vargas Llosa eligió para intitular el ensayo publicado hace ya 50 años, en 1975, donde examina a fondo la primera novela moderna, Madame Bovary. Aquí, en este libro, en La orgía perpetua, Vargas Llosa elige una frase de Wilde para explicar de qué modo la novela de Flaubert marcó su vida. La muerte de Lucien de Rubempré es el gran drama de mi vida, escribió el poeta irlandés, aludiendo al famoso personaje de Honoré de Balzac. Si usted no conoce este libro y ha leído ya Las desventuras de Madame Bovary, créame, es una visita guiada inigualable a la gran novela francesa. Escribe Vargas Llosa, escúchelo usted un momento. No es solo el hecho de que Emma sea capaz de enfrentarse a su medio, familia, clase, sociedad, sino las causas de su enfrentamiento, lo que fuerza mi admiración por su inapresable figurilla. Las ambiciones por las que Emma peca y muere son aquellas que la religión y la moral occidentales han combatido más bárbaramente a lo largo de la historia. Esto es lo que dice Mario Vargas Llosa. No se vaya, seguimos aquí en La Otra Aventura. Amores prohibidos. ¿Ha tenido usted algún amor prohibido? Cuando tenía 19 años, Mario Vargas Llosa contrajo sus primeras nupcias. Aquel matrimonio se celebró en secreto. El joven escritor se casó entonces con Julia Urquidi, hermana de Olga Urquidi, su tía política, que recién se había divorciado. Cuando se conocieron, en el verano de 1955, Vargas Llosa vestía un pantalón gris y una camisa blanca sport. En el libro Lo que Varguitas no dijo, Julia Urquidi cuenta que el amor entre ambos surgió entre largas charlas de literatura y la oscuridad de las salas de cine. Una noche, cuenta la propia Julia, ella y el joven Mario huyeron con su amigo Javier de Chincha, una provincia ubicada a 188 kilómetros al sur de Lima. Allí buscaron durante 2 días a un alcalde para celebrar la boda. Fue en un pueblito llamado Grocio Prado donde lo lograron. Firmados los papeles, festejaron tomando unas Coca-Colas cerca del mar. Al llegar de regreso a Lima, la familia decidió separar a la pareja. Mario se quedó allí y Julia fue enviada a Chile. Quien se opuso con mayor ahínco fue el padre de Vargas Llosa, que amenazó con pegarle un tiro a Julia si decidía buscar a Mario. La pareja logró juntarse después de pasado un tiempo. Por aquellos años, Vargas Llosa comenzó a trabajar como periodista en Radio Panamericana y su carrera como escritor tomó vuelo. El matrimonio duró 9 años y el drama vivido sirvió de inspiración para la novela que Vargas Llosa publicó poco más de una década después. Usted seguramente ha oído por lo menos el título: La tía Julia y el escribidor. En el prólogo del libro, Vargas Llosa cuenta que la idea le fue sugerida por un autor de radioteatros que había conocido en sus años en la Radio Panamericana. Dice Vargas Llosa: sus historias melodramáticas lograron devorarme los sesos durante un tiempo. Para que esta novela, La tía Julia y el escribidor, no resultara demasiado artificial, intenté añadir un collage de mi primera aventura matrimonial. Este empeño me sirvió para comprobar que el género novelesco no ha nacido para contar verdades, que éstas, al pasar a la ficción, se vuelven siempre mentiras. El melodrama ha sido una de mis debilidades precoces. Atizada por las desgarradoras películas mexicanas de los años 50, y el tema de esta novela me permitió asumirlo sin escrúpulos. Las sonrisas y burlas no llegan a ocultar del todo en el narrador de este libro a un sentimental propenso a los boleros, las pasiones desaforadas y las intrigas de folletín.
El poeta granadino Federico García Lorca, acaso el poeta de mayor influencia en la literatura española del siglo XX, fue salvajemente asesinado la madrugada del 18 de agosto de 1936 en manos de la Falange Española. El franquismo se instalaba en España con sangre y pólvora. A García Lorca lo acusaban de socialista, masón, perteneciente a la logia a la Alhambra, y le atribuían prácticas de homosexualismo y aberración. Todo esto entrecomillado. Su última obra de teatro, La casa de Bernarda Alba, una crítica oscura a la sociedad machista, puritana y violenta en la que se fincaban las tradiciones españolas, no pudo estrenarse ni publicarse sino hasta 1945, casi 10 años después, en Buenos Aires. El franquismo, erizado de fusiles, sentó sus reales de odio y fuego en España. Hasta 1978, Vida, Pasión y Muerte de Federico García Lorca es la biografía canónica del poeta mayor de la generación del 27. Su autor, Ian Gibson, trazó el mapa existencial del mártir español de la nostalgia infinita, así le llamaba. Para Lorca, como para el inglés Swinburne, otro joven poeta que odiaba al dios de las prohibiciones y los castigos, solo una deidad repugnante sería capaz de crear el deseo sexual y luego condenatorio, convirtiéndolo en sufrimiento y angustia. La juventud oceánica, atormentada y rebelde de Federico García Lorca fue expansiva. La muerte proyectó su genio y dejó el estigma que aparece en las sociedades que masacran a sus poetas. Lorca fue solo uno de los miles de muertos que dejó el Holocausto granadino. Su muerte no solo es paradigmática por el régimen de terror fascista que se inauguraba con su fusilamiento, sino porque desde sus más tempranos escritos, su vehemente repulsa de la moral sexual católica, su honda angustia sexual de acuciante sentimiento de fracaso amoroso, de una tristeza nativa, se convirtieron tras su asesinato en el negro presagio cumplido, no solo de su vida, sino un país entero. Esta biografía que tengo aquí, publicada en De Bolsillo, hemos dicho que es de Ian Gibson, Vida, Pasión y Muerte de Federico García Lorca, 1898-1936, reivindica en sus propias palabras a un Lorca que, pese a ser capaz de toda la alegría del mundo, pese a su carisma y sus múltiples dones, de todos reconocidos, conoce la depresión y sabe con sus huesos, como lo supo Oscar Wilde, lo que es ser tenido tan injustamente por repelente y nefasto. Reivindico, apunta Gibson en esta biografía, al inicio de sus páginas, que a Lorca, un comprometido con todos los que sufren, con los rechazados, los marginados, los perseguidos, los avergonzados, los que no encajan, a eso une a García Lorca con otros poetas. Al Lorca revolucionario que en realidad fue, al Lorca consciente de que iban por él. Del taller de la otra aventura, le cuento esta breve historia. Milán Kundera, uno de los grandes escritores del siglo XX, había escrito varias novelas en la República de Checoslovaquia. El régimen totalitario no soportó una de sus novelas, La broma. Lo persiguió, le quitó algunas de sus pertenencias, le quitó su propia identidad y Milán Kundera decidió emigrar a Francia, a París. Y se hizo francés. Milán Kundera murió y ahora Francia, París, regresan sus restos a lo que hoy es República Checa. Vueltas que da la vida. En este pequeño taller yo sugiero los siguientes libros de Milán Kundera, cuyos restos ya descansan en República Checa. Mire usted, el libro de los amores ridículos, La despedida, en Tusquets todos.
Milán Kundera, La inmortalidad, una gran novela, y esta que se vendió como pan caliente, La insoportable levedad del ser, de la cual hay, por cierto, una buena película dirigida por Kaufman. Milán Kundera, ¿no lo ha leído? Léalo. ¿Lo leyó? Vuélvalo a leer. Yo he empezado a leer algunas de sus novelas. Del taller de la otra aventura. La mecenas mexicana, promotora cultural, escritora y amante desdichada, Antonieta Rivas Mercado, se disparó en el corazón en la nave mayor de la Catedral de Notre Dame con una pistola propiedad de José Vasconcelos. Fabienne Radoux, ensayista y traductora francesa, radicada en México desde hace ya tanto tiempo que es mexicana, escribió Antonieta, la biografía de Rivas Mercado. Su muerte trágica la hizo entrar en un reino preciado por el imaginario nacional, el de los derrotados, cuyo sufrimiento no está exento de dignidad y de cierta grandeza. Hemos traído a esta sección el inicio del capítulo 13 de Antonieta. Escúchelo usted. Cuando Vasconcelos desembarcó en Le Havre, las brumas de febrero impedían la visibilidad del muelle. No tardó en darse cuenta de que nadie lo esperaba. Nadie quería decir a Antonieta. Le sorprendió su ausencia porque había mandado repetidos avisos de su llegada y los detalles de su itinerario. Se fue directamente a París y se hospedó en el hotel de la Plaza de la Sorbona, en un cuarto que se abría sobre el domo de la antigua universidad. También allí, nadie lo esperaba. Desilusionado, puso 2 telegramas, uno para de Ambrosis y otro para Antonieta, ambos dirigidos a Burdeos. Ni ese día, ni el siguiente, recibió noticias de Valeria. Antonieta lo sometía a una espera que apesadumbraba la grisura de París, comprimido entre el plomo del cielo y el fango en que se convertía la nieve indecisa. ADN 40.mx con Tania Gómez. Domingo, 12 de la tarde, por ADN 40. Siempre conmigo. México cuenta con más de 500,000 de tiendas de abarrotes que atienden a 81 clientes diarios, con un promedio de venta de 47 pesos, lo que significa aproximadamente 4,000 pesos al día. Sin embargo, el 42% de estos establecimientos no usan herramientas digitales. Un estudio realizado por una comercializadora a nivel nacional que impulsa las ventas de estos establecimientos señala que la incorporación de herramientas tecnológicas tendría un impacto positivo en sus ventas, ya que éstas podrían llegar a duplicarse, pues cada vez son más las personas que utilizan el pago electrónico. Sin embargo, aún es necesario realizar un ejercicio de concientización entre los propietarios, pues aún existe cierto rechazo a la idea de incluir elementos tecnológicos en sus operaciones de rutina. Las herramientas digitales que estos establecimientos pueden incorporar van desde una cámara de seguridad, terminales para cobro con tarjeta, cobro de servicios o bien poder dar tickets y facturas. Algunas de las ventajas al digitalizar las tienditas son mayor alcance y visibilidad, aumento de ventas, mejora en la interacción con clientes y acceso a nuevos mercados. En suma, la digitalización puede ayudar a las tienditas de la esquina a mantenerse competitivas y alcanzar nuevos clientes. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Un espacio informativo hecho a tu medida, con toda la información que es tendencia y las noticias de última hora. ADN 40.mx Noticias, con Claudia Echeverry. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sábado y domingo, a las 8 de la mañana, por ADN 40. De la mesa de novedades, mire usted, de Periférica y de este escritor, Georges Bernanos, Mouchet. A los 14 años, Mouchet ya conoce la cara más amarga de la vida. Su padre es un alcohólico que la muele a palos y su madre una mujer distante.
Las compañeras de clase se ríen de ella, saca de quicio a la maestra y los vecinos de su aldea la odian y la temen a partes iguales. Georges Bernanos nació en 1888 y murió en 1948 en París. Se licenció en Derecho y su primera novela, Bajo el sol de Satanás, la escribió después de haber combatido en la Primera Guerra Mundial. Mouchet, Bernanos en Periférica. Y aquí dos de Alfaguara, de la editorial Alfaguara. Primero de Fabiano Mazzini, Los niños de Winton. Praga, 1938. La sombra de Hitler se cierne sobre Checoslovaquia. Unos voluntarios británicos liderados por Nicholas Winton, un joven agente de bolsa, se vuelcan en sacar al país en tren y en avión a los niños judíos para llevarlos al Reino Unido. Una novela de Fabio Mazzini, nacido en el año de 1977. Y otra de Alfaguara, Francisco Pérez de Antón, El arte de burlar a la muerte y otras inquietantes historias. Él, Pérez de Antón, nació en Asturias, España, fue ingeniero y economista, hombre de empresa, periodista y catedrático, y ha publicado 26 libros, la mayoría en esta editorial, en Alfaguara, entre ellos 8 novelas, 10 obras de ensayo y 3 de narrativa. El arte de burlar a la muerte, Francisco Pérez de Antón. De la mesa de novedades. El amor funciona como un termómetro de la moral de una época y muestra los puntos débiles de dicho orden moral. Hace unos días volvió a tomar protesta como presidente de los Estados Unidos el empresario Donald Trump, quien desde su infame altura moral asegura que los grandes problemas de su país han surgido a raíz del progresismo. Así, en sus primeras horas como presidente, Trump firmó órdenes ejecutivas que pretenden la instauración de un régimen de tolerancia cero contra los migrantes, así como contra las personas LGTB+. Las órdenes ejecutivas pueden ser revocadas, pero la semilla del odio sigue floreciendo. Dirán la misa, pero cancelar por decreto los derechos ganados en años no es algo que se parezca a un ejercicio democrático. Mucho menos si se trata de sexualidad, intimidad y vida privada. Durante las celebraciones para la inauguración de su mandato, se llevó a cabo una misa. Tuvo que ser la obispo Marianne Budet, vaya ironía, quien pidiera desde el púlpito a Donald Trump que se apiade de la gente que le tiene miedo. Trump, en cambio, se ha apiadado de quienes tomaron por asalto el Capitolio, recuerda usted, cuando perdió las elecciones, indultando a los culpables que fueron detenidos aquel día. El presidente Trump ha tenido incluso la osadía de referirse a aquel día del asalto al Capitolio como Día del Amor. Decía otro gran líder de las imposiciones morales, amor con amor se paga. ¿Les suena? El 14 de febrero de 1895 se estrenó en Londres la obra La importancia de llamarse Ernesto. El New York Times publicó una noticia que decía: se puede decir que Oscar Wilde ha logrado al fin y de un solo golpe poner a sus enemigos a sus pies. Afuera del Teatro St. James de Londres, mientras el público disfrutaba de la obra, un hombre enfurecido intentaba entrar para sabotear el espectáculo. Rodeado por 20 policías, John Sholto Douglas, marqués de Queensberry, pedía con furia que le dejasen entrar al recinto. Wilde se enteró del altercado y pasados algunos días escribió a su amigo Alfred, hijo de John Douglas, diciéndole lo siguiente: el marqués Escarlata urdió una trama para dirigirse al público la primera noche de mi obra de teatro. Estuvo merodeando 3 horas y luego se marchó parloteando como un monstruo simio. El 18 de febrero, una tarjeta firmada por el marqués de Queensberry llegó al Club Social de Caballeros Albemarle. En el destinatario del sobre decía: para Oscar Wilde, que presume de sodomita. Wilde fue acusado de corromper a Lord Alfred Douglas, con quien
presuntamente tenía un romance. Al ver el nombre de su familia manchado, Wilde puso una demanda por difamación contra el marqués de Queensberry. Perdió y la corona inglesa presentó cargos contra él. Sus amigos y familiares le recomendaron huir a Francia, pero Wilde decidió quedarse. En mayo de aquel año escribiría una carta para Alfred Douglas que decía: «Todo gran amor tiene su tragedia y ahora el nuestro también. Pero haberte conocido y amado con un fervor tan profundo, haberte tenido durante una parte de mi vida, la única parte que ahora considero hermosa, me basta». Eso escribió Oscar Wilde. Oscar Wilde escribió entonces De Profundis, Epístola in Carcere e Inculis, publicada por Ediciones Era, con una introducción y aproximación de José Emilio Pacheco. Otro momento de grandes amores prohibidos, La estatua de sal, Salvador Novo, con un prólogo de Carlos Monsiváis en una edición del Fondo de Cultura Económica. Salvador Novo, el hombre de los sonetos, el gran conocedor de la Ciudad de México, el hombre que se enamoraba de otros hombres. Escuche usted. En el prólogo, la autobiografía de Salvador Novo, el cronista mexicano Carlos Monsiváis escribió: «El periodista de tiempo completo es el narrador no postergado por las urgencias de la entrega de artículos. Es el recreador de una insólita niñez provinciana y es el gay de los 40 años que le otorga la materialidad posible, la de la escritura, a la experiencia fundamental de su vida. Si hay una conclusión, es ineludible. Lo vivido con pasión, que a nadie daña, se justifica por sí mismo». Este libro, publicado por el Fondo de Cultura Económica, es un valioso testimonio del cambio de costumbres y de un escritor excepcional que, sin programa explícito, aceleró cambios sociales y creó una literatura magnífica, donde se enriquece nuestra diversidad. Como todas las semanas, usted encontrará aquí un espacio para la felicidad de las frases célebres, esas que se dicen en las sobremesas, esas que se memorizan para que un día podamos decirlas en medio de una reunión. Es imposible fundar una civilización sobre el miedo, el odio y la crueldad. No perduraría. George Orwell. Hemos llegado al final de esta emisión y esta aventura. Soy Rafael Pérez Gay y los espero aquí la próxima semana. Abres una puerta y aparece un mundo. Eso es un libro.